Si detuviéramos todos los relojes del planeta ahora mismo, nada en la naturaleza se pararía. La Tierra seguiría girando, tu café aún se enfriaría y tu corazón mantendría su compás. Entonces, ¿qué medían exactamente esos relojes? ¿Una sustancia real del universo o solo nuestra forma conveniente de ordenar cambios? Hoy nos preguntamos algo incómodo y fascinante a la vez: ¿el tiempo realmente existe ahí fuera, como una dimensión física, o es un truco útil de nuestro cerebro para narrar lo que cambia? En la siguiente parte continuaremos con el tema. Hace unos 2500 años, los antiguos griegos ya discutían sobre esta cuestión. Para Heráclito, todo fluía y nada permanecía. Para Parménides, en cambio, el cambio era una ilusión. Dos visiones opuestas que, curiosamente, siguen vivas en los laboratorios modernos de física teórica. Avancemos hasta el siglo XX. Albert Einstein transformó la noción clásica de tiempo al unirlo con el espacio en un solo tejido: el espacio-tiempo. Según su teoría de la relatividad, el tiempo no fluye igual para todos. Un reloj en movimiento o en un campo gravitatorio intenso late más despacio. Esto no es filosofía, se ha medido con relojes atómicos en aviones y satélites. Pero mientras los físicos lo curvan y dilatan, los filósofos y neurocientíficos se preguntan otra cosa: ¿y si ese flujo que sentimos no existe fuera de nuestra mente? ¿Y si el tiempo no pasa, sino que somos nosotros los que lo atravesamos como quien recorre un paisaje? Esta pregunta se ha vuelto urgente en la era moderna. Desde los experimentos de mecánica cuántica que parecen disolver la noción de antes y después, hasta los estudios del cerebro que muestran cómo construimos la sensación de duración, el tiempo se ha convertido en el mayor rompecabezas compartido entre física y conciencia. ¿Estamos midiendo algo externo o solo describiendo cómo cambia nuestra percepción? Veamos paso a paso. Imagina que estás viendo una película. En realidad, lo que se proyecta son imágenes fijas, una tras otra, a gran velocidad. Tu cerebro, incapaz de procesar los saltos, las une en una secuencia fluida que llamamos movimiento. Algo similar ocurre con el tiempo: no percibimos instantes aislados, sino una corriente continua creada por nuestra mente para dar sentido a los cambios. Desde un punto de vista físico, el tiempo no es un flujo, sino una dimensión dentro del marco del espacio-tiempo. En la teoría de la relatividad, los eventos no ocurren uno tras otro, sino que todos existen en una estructura de 4 dimensiones donde pasado, presente y futuro están igualmente ahí. Lo que nosotros llamamos ahora depende de nuestra velocidad y posición en ese tejido. Para entenderlo mejor, piensa en un mapa de una ciudad. Todas las calles existen al mismo tiempo en el papel, pero tú solo estás en una de ellas. Moverte no hace que las otras desaparezcan, simplemente cambias de punto. De manera parecida, moverse en el espacio-tiempo no cambia el universo, solo cambia el lugar desde el que lo observas. En neurociencia, el tiempo se interpreta como una construcción del cerebro. Las neuronas no tienen relojes internos que midan segundos, sino que estiman intervalos a partir de patrones eléctricos y químicos. Cuando esperas un semáforo o recuerdas un verano, tu mente está comparando estados: antes, ahora y después. El tiempo psicológico es una estrategia cognitiva para organizar experiencias, no necesariamente una medida del cosmos. Entonces surge una paradoja. La física describe un universo donde el tiempo puede ser una coordenada congelada, mientras la biología nos muestra que el cerebro necesita el tiempo para sobrevivir. ¿Cuál de las dos versiones es la real? Aquí viene la parte clave: quizá ambas lo sean, pero en niveles distintos de descripción. Primera evidencia: los relojes atómicos. Estos dispositivos, basados en la vibración del cesio o del rubidio, pueden medir diferencias de tiempo tan pequeñas como una fracción de nanosegundo. Cuando se colocan a diferentes alturas, por ejemplo, uno en la base de una montaña y otro en la cima, el de arriba avanza un poco más rápido. Esa diferencia confirma la dilatación gravitacional del tiempo predicha por Einstein. La gravedad literalmente ralentiza el paso del tiempo. Segunda evidencia: los experimentos con partículas subatómicas. En los aceleradores, los muones,
partículas inestables que se desintegran en microsegundos, viven más tiempo cuando se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. No es que se vuelvan más resistentes, es que el tiempo para ellos transcurre más despacio. Un fenómeno medido miles de veces que respalda la relatividad especial. Tercera evidencia, los estudios sobre percepción temporal en humanos. Cuando una persona está bajo estrés, el tiempo parece alargarse, en situaciones de aburrimiento, se acorta. Los experimentos con resonancia magnética muestran que distintas áreas cerebrales, como el cerebelo y el córtex prefrontal, participan en la estimación de intervalos. Esto sugiere que el ritmo del tiempo varía según el estado mental, no solo por causas físicas. Cuarta evidencia, la cosmología. Las observaciones del fondo cósmico de microondas y la expansión del universo indican que el tiempo, tal como lo medimos, emergió junto con el Big Bang hace unos 13.800 millones de años. Antes de ese momento, según la física actual, hablar de antes no tiene sentido porque el propio tejido espacio-temporal no existía. Quinta evidencia, experimentos cuánticos de causalidad indefinida. En algunos montajes, la secuencia de eventos parece depender de la propia medición. En otras palabras, no hay un orden claro entre causa y efecto. Esto desafía la idea clásica de que el tiempo fluye en una sola dirección. ¿Qué significa todo esto? Que las pruebas apuntan a dos realidades complementarias. En el universo físico, el tiempo es relativo y maleable; en el cerebro humano, el tiempo es subjetivo y flexible. Dos caras de un mismo fenómeno, pero ninguna demuestra aún que el tiempo, como entidad independiente, exista realmente. La hipótesis nula en este caso sería clara. Este conjunto de hallazgos no demuestra que el tiempo exista como una entidad real del universo, sino que simplemente observamos cambios y relaciones entre eventos. Es decir, el tiempo podría no ser una cosa en sí misma, sino una forma de describir cómo se transforman los sistemas. Primera explicación alternativa, el tiempo como dimensión física objetiva. Según la relatividad, el espacio y el tiempo forman un tejido continuo que puede doblarse y estirarse. Bajo esta visión, el tiempo existe, aunque no sea uniforme. Es una propiedad del universo que se ve afectada por la energía y la masa. Pero esta explicación enfrenta un problema: describe cómo se comporta el tiempo, no qué es realmente ni por qué lo percibimos como un flujo. Segunda explicación, el tiempo como ilusión psicológica. Desde la neurociencia, se argumenta que el cerebro crea una sensación de continuidad para poder anticipar y recordar. Sin esa película mental, no podríamos planificar ni aprender. Sin embargo, si el tiempo fuera puramente mental, ¿cómo explicar las dilataciones medidas en relojes atómicos? Algo físico parece estar ocurriendo más allá de la mente. Tercera explicación, el tiempo como variable emergente. En física cuántica, algunas teorías sugieren que el tiempo no es fundamental, sino que surge de la relación entre sistemas. De la misma manera que la temperatura surge del movimiento promedio de las partículas, el tiempo podría ser un efecto estadístico del cambio. Esta hipótesis encaja bien con los modelos de gravedad cuántica, pero todavía carece de pruebas experimentales sólidas. En resumen, las tres visiones compiten y se complementan. La relativista explica las mediciones, la psicológica explica la experiencia, y la emergente intenta unir ambas. Según la evidencia disponible, la hipótesis más consistente por ahora es que el tiempo no es una sustancia universal, sino una propiedad relacional, algo que existe solo cuando hay cambio que medir. ¿A dónde nos lleva esto? A reconocer que lo que llamamos paso del tiempo podría ser más una consecuencia de cómo observamos el universo que una característica intrínseca de él. A pesar de toda la precisión alcanzada, nuestros instrumentos aún están lejos de captar la naturaleza última del tiempo. Los relojes atómicos, por ejemplo, son tan sensibles que detectan diferencias de milmillonésimas de segundo, pero solo miden intervalos, no la esencia del tiempo mismo. Son como termómetros que registran cambios de temperatura sin decirnos qué es el calor en su nivel más profundo. Las limitaciones también aparecen en la física cuántica.
Los experimentos que tratan de unificar la relatividad con la mecánica cuántica se topan con un obstáculo. A escalas subatómicas, el concepto de antes y después pierde sentido. Nuestros modelos matemáticos asumen que el tiempo fluye, pero podrían estar aplicando un supuesto humano a una realidad que no lo necesita. Otra frontera está en el tamaño de las muestras experimentales. En neurociencia, los estudios sobre la percepción del tiempo suelen involucrar a pocas decenas de personas en condiciones controladas. No sabemos cómo se comporta la percepción temporal en contextos extremos, aislamiento prolongado, gravedad alterada o estados de conciencia modificados. Eso deja huecos importantes en nuestra comprensión. Entonces, ¿qué se necesita para avanzar? Primero, instrumentos que combinen precisión física y observación neuronal en tiempo real, relojes cuánticos capaces de sincronizarse con mediciones cerebrales. Segundo, simulaciones que unan cosmología y cognición, para explorar si el tiempo percibido puede emerger de procesos físicos complejos. Y tercero, misiones espaciales dedicadas a medir el tiempo en entornos gravitacionales extremos, como la órbita de agujeros negros, donde las diferencias se amplifican. En tecnología, también habría repercusiones. Los sistemas de posicionamiento global, los satélites y la sincronización de redes eléctricas dependen de una medición precisa del tiempo. Cualquier cambio en su interpretación afectaría la base teórica de esas tecnologías, aunque probablemente no su funcionamiento inmediato. La ingeniería seguiría usando tiempo operativo aunque su significado filosófico cambiara. En neurociencia y psicología, aceptar que el tiempo podría ser una construcción mental abriría nuevas vías terapéuticas. Muchas patologías, desde la ansiedad hasta el trauma, se relacionan con una percepción distorsionada del tiempo. Comprender cómo el cerebro fabrica esa sensación permitiría tratamientos más precisos, quizás incluso dispositivos que modulen la experiencia temporal. Pero hay riesgos. Uno de ellos es la mala interpretación popular. Creer que el tiempo no existe podría usarse para negar consecuencias o responsabilidades. Otro peligro sería el sensacionalismo mediático, que suele transformar hipótesis sutiles en afirmaciones absolutas. En ciencia, lo que parece revolucionario casi siempre resulta ser una capa más en un edificio complejo, no una demolición total. Por último, está la cuestión de la escalabilidad. Incluso si el tiempo fuera ilusorio a nivel fundamental, seguiría siendo útil en la escala humana. Del mismo modo que la solidez de una mesa no desaparece aunque sepamos que está hecha de átomos vacíos, el tiempo seguiría siendo necesario para vivir, planificar y entender el mundo cotidiano. En conclusión, entender el tiempo no solo redefine la física, sino también nuestra relación con la realidad, con la memoria y con el futuro. Pero cualquier avance debe ser interpretado con cuidado. El mayor riesgo no es descubrir que el tiempo no existe, sino pensar que ya lo hemos comprendido del todo. Quizás el mayor misterio del tiempo no sea su existencia, sino nuestra obsesión por medirlo. Nos acompaña desde los primeros relojes de sol hasta los relojes atómicos que laten en los satélites, y sin embargo seguimos sin saber qué es realmente aquello que medimos. Tal vez el tiempo no fluya, y seamos nosotros los que nos movemos a través de una realidad estática, como hojas que avanzan por un libro que ya está escrito. Pero incluso si el tiempo fuera una ilusión, sería una ilusión necesaria. Nos da estructura, nos permite recordar, anticipar y aprender. Sin él, la vida no tendría secuencia, ni causa, ni propósito. Por eso, aunque la física lo relativice y la mente lo distorsione, el tiempo sigue siendo el escenario invisible donde ocurre todo lo que somos. Entonces surge la última pregunta: si el tiempo no pasa, ¿por qué sentimos que lo perdemos? Tal vez la respuesta no esté en el universo, sino en nuestra forma de vivirlo. Si este tema te hizo pensar, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio, donde exploraremos otro de los enigmas que desafían nuestra percepción del mundo. Porque cada pregunta, incluso las que parecen imposibles, nos acerca un poco más a comprender lo que realmente significa existir.